días y bienvenidos a nuestro canal de charlas, El Universo Desconocido, con un servidor, J. Dávila. Hoy es viernes 29 de mayo del 2020. El título de este video será Despidiéndonos del catolicismo. Despidiéndonos del catolicismo. En este video, como en muchos otros, voy a tratar de contar mi testimonio, mi anécdota de cómo fue ese proceso donde fui perdiendo, no quiero utilizar la palabra fe, donde fui perdiendo poco a poco las creencias que tienen que ver, ¿verdad?, con el catolicismo. Entonces, por eso el video lo estoy titulando Diciéndole adiós al catolicismo. Durante el video van a ver unas imágenes que tienen que ver, ¿verdad?, con mi vida católica, la de mis hijos. Probablemente les comparta algún video si lo encuentro, ¿no?, para añadirlo, donde estoy, dando charlas en algunas de las capillas, ¿verdad?, o de las iglesias católicas, principalmente en New Jersey. Y bueno, eso pues lo voy a dejar ahí mientras voy charlando con ustedes, voy contándole mi testimonio. Las imágenes van a estar ahí moviéndose, pues, para que las vean. Cómo uno va desligándose y perdiendo las creencias en las cuales pues toda tu vida pues tú viviste. Bueno, de eso es lo que voy a hablar. A este año 2020, este servidor tiene 47, casi por 48 años. 40 años de mi vida fui católico. Me consideraba un católico apostólico romano con todas las creencias que envuelve el catolicismo, fanático de la Virgen, y que me hablaran mal de la Virgen, pues como todo católico fanático, pues yo me consideraba fanático, me gustaba el debate, siempre defendía el catolicismo ante los protestantes, y inclusive hasta con algunos ateos de antaño. Pero entonces, si todo era así, ¿cómo fue que fui perdiendo la fe? Igual son entre paréntesis aquí el significado que yo le doy a la fe, para que ustedes entiendan en el contexto que estoy hablando. La fe es una confianza, una esperanza en algo, en alguien. Es una confianza, confiar en algo o en alguien por lo cual tú no tienes evidencia de las promesas o lo que promete estas personas, o esta persona, o esto o aquello. Hay productos que prometen también algún trabajo, ¿qué podemos decir?, algún beneficio. Y cuando se mercadean, pues te hacen esas promesas, pero tú, pues, como no has tenido el producto, no sabes si es verdad lo que prometen, pues tienes que confiar. Pues eso se basa la confianza, en confiar en algo en lo cual tú no tienes evidencia, en lo cual no sabes, simplemente tienes que confiar en la palabra de alguien. Y en la iglesia, en el catolicismo,
Principalmente la fe tiene que ver en confiar en la palabra. En la palabra. Confiar en la palabra. ¿Pero en la palabra de quién? Bueno, pues aquí hay que confiar en muchas palabras. Primero, en la palabra de nuestros padres, que son los que eligen esa religión para nosotros. Después, en los líderes religiosos de nuestra comunidad, en el caso del catolicismo, pues de los sacerdotes, del papa, los diáconos, los obispos, las monjitas, las hermanitas, ¿no? Toda la comunidad católica en la que crecimos, nuestros padrinos, tíos y tías que también profesan la misma religión, en las escrituras y en las manos y en las mentes que escribieron dichas escrituras, que son las que cuentan, las que nos hablan de ciertos personajes divinos, de dioses, de diosas. En el caso del catolicismo, pues bueno, de Jesús como hijo de Dios, Dios, ¿verdad? Que siendo Jehová o Yahvé, María, la madre de Dios. Entonces, pues todo eso hay que tener una confianza en gente que nos dicen que eso fue así. Por ejemplo, que María es la madre de Dios, la gente que decidió eso. Pues todo eso tiene que ver con la fe que yo fui perdiendo. Eso es la fe, confiar en la palabra. En la palabra de quiénes, o de quién, o de quiénes, se los acabo de explicar más o menos. Fui perdiendo la fe. Eso es un proceso que va pasando paulatinamente. Tengo que confesar, y eso pues desde que yo era católico lo hablaba con primos míos, algunos otros católicos. Hablábamos de ciertas dudas, de cosas que a veces no nos cuadraban, pero las preguntas no eran con la malicia que uno las hace ahora, ya siendo ateo y sabiendo que, bueno, sabiendo lo que sabemos y de lo que estamos convencidos y de lo que tratamos de convencer a otras personas. En aquel entonces eran preguntas ingenuas dentro de la fe. Y desde pequeño, desde que yo fui adoctrinado, principalmente en el catecismo, porque bueno, nuestros padres pues nos eligen el catolicismo, ¿verdad? Como la religión que vamos a profesar. Pero entender lo que es el catolicismo, pues para eso pues la Iglesia Católica pues tiene una escuelita donde te adoctrinan. Eso se llama el catecismo, y ahí te ponen principalmente eso, el catecismo católico. Luego, para asegurarse de que no se pierda, de que no lo pierda, pues entonces se hace otra cosa que se ha llamado, bueno, a todo esto se le llaman sacramentos. Desde el bautismo, que ya ahí ya tus padres eligen por ti, tú no tienes ni siquiera la opción de elegir si quieres ser protestante, budista, musulmán o no, ninguna religión, agnóstico, lo que sea. No, tus padres lo deciden. Después viene el segundo sacramento, que es la comunión, donde supuestamente te comes el cuerpo de Cristo. Después viene pues la confirmación, confirmar que todo eso que te adoctrinaron, que todavía lo aceptas, que lo crees y que lo vas a divulgar y que vas a hacer profesión a todo el mundo de que tú crees eso. Bueno, pues pasé por todo ese periodo, inclusive pues me casé con mi primera esposa por lo católico. Mi primera esposa también era católica. Mi hijo mayor, que hoy ya pronto cumple 24 años, también yo pues decidí por él y hice lo mismo tradicionalmente, lo que se hace. Lo bauticé, elegí la religión para él, para todos mis hijos elegí el catolicismo, los bauticé como católicos, excepto el pequeño, que apenas va a cumplir un año ahora en el próximo mes de julio. Pero mi hijo anterior al bebé, que ya tiene 9 años, aunque elegí el catolicismo para él, pero no lo llevé a la primera comunión ni nada. Ahí fue ya cuando hubo la transición de católico a no creer nada, o sea, a ser ateo, de mi parte. O sea que en ese proceso pues
sucedió eso, entonces mi hijo se quedó solo así, con el catecismo y ya, y bueno, él ni se acuerda. Si yo no le enseño una foto, no se acuerda de eso. Él es un ateo igual que yo, porque no tiene ninguna religión. No, lo único que está en su cerebro es lo que aprende en la escuela. Aprende sobre todas las religiones. Por ejemplo, en estudios sociales pues se le enseña de todas las religiones, todas las creencias, y bueno, pues en ciencia, entonces no tiene mitologías que traten de contrastar con la ciencia, que es el dilema que tienen muchos religiosos ahora, que ahora pues tienen su creencia contrastada con la ciencia y algo no les cuadra. Y entonces pues ahí empieza también los cuestionamientos. Bueno, pues mi hijo le ahorré todo ese dilema. Entonces yo tengo 5 hijos. Los 2 mayores, pues el mayor también ya se considera ateo. De hecho yo cuando era católico lo llevaba a la misa, él se quedaba dormido, no le interesaba, y fue uno de los que me ayudó, honestamente, me ayudó a despertar, a abrir los ojos, mi hijo, y también mi hija, la que tiene 12 años, Jocelyn. La hija mía de 16 se considera como católica, pero bueno, no practica ni va, pero por su mamá, pues pues se sigue considerando católica. Y bueno, yo la dejo, pero solo se considera católica por decirlo, porque su vida total es sin religión. Ella no piensa en religión, ni nunca ha estado en contacto así con la religión, a menos que se enamore de alguien que la trate de meter en la religión. Pero ese no es la realidad ahora. Como les decía, desde pequeño había cosas que no me cuadraban. Me hacía muchos cuestionamientos, porque siempre, bueno, pues se hablaban de profetas como Isaías, Jonás, Ezequiel, Jeremías, Eliseo, en fin, todos esos profetas eran de un lugar geográfico específicamente, y era pues lo que se conoce, ¿verdad?, por Palestina, la antigua tierra de, entre comillas, la antigua tierra bíblica de Israel. Entonces yo me preguntaba, pero si esto es un Dios del mundo, a mí me han dicho que hay un solo Dios, y si esto es un Dios del mundial, ¿por qué los profetas no vienen acá a Estados Unidos? ¿Por qué no hay escrituras de este mismo Dios que salgan de acá de Estados Unidos? Bueno, hubo alguien que se encargó de hacer eso, Joseph F. Smith, y él pues se encargó de arreglar eso, y ahí que nace la iglesia de los mormones, donde supuestamente Jesús estuvo aquí en Estados Unidos. Bueno, en fin, no voy a hablar de eso, pero había ese cuestionamiento: ¿por qué todo era allá? ¿Por qué todo era allá? Pero nunca lo atacaba totalmente, lo dejaba ahí. Siempre era Judea. Habían cosas que no me cuadraban. Por ejemplo, el dogma, ¿verdad?, del pecado original. Entonces, bueno, tuve una interrupción abrupta, porque me había quedado sin memoria. Tenía muchos videos que yo había hecho, que no los había borrado, y el video pues se paró súbitamente. Así que bueno, por eso quizás escuchan como que de momento pues saltó de un tema a otro, o quizás un cambio de volumen. Pero bueno, les decía, le había hablado, ¿verdad?, de mis cuestionamientos acerca de los profetas, que solo eran de una región geográfica específicamente, y eran de allá de Palestina, de Israel. Y eso me preguntaba, pero si a mí me habían dicho que este era un Dios del mundo, ¿por qué solo sus supuestamente profetas, sacerdotes y todo era de allá de Israel? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Y les contaba también, ¿verdad?, de que un personaje aquí en Estados Unidos, Joseph Smith, el creador de los mormones, fundador de los mormones, había arreglado eso.
También uno de los cuestionamientos que me hacía era, dentro del dogma católico, pues se enseña de que este señor, este personaje, un judío de allá de Galilea, llamado Jesús, pues se había sacrificado por el perdón de los pecados del mundo. Bueno, cuando uno lee la Biblia bien, por lo menos el Nuevo Testamento, pues se da cuenta que no era del mundo nada, sino del pueblo de Israel. Pero bueno, el dogma católico así lo enseña, que era para todo el mundo. Y ahí vienen los cuestionamientos, vinieron, aún desde joven vinieron estos cuestionamientos. Lo que pasa es que no llegaban, se quedaban ahí esos cuestionamientos y no los atacaban. Pero siempre me preguntaba, ¿por qué se consideraba eso un sacrificio? Yo no veía ningún sacrificio ahí. Un sacrificio es alguien que muera y que ya no reviva más. Eso sí, un sacrificio. Dice, wow, ese tipo dio su vida por uno, ¿no? Por gente que ni conoce. Pero no, estamos hablando de que la Iglesia Católica enseña que este es el Hijo de Dios, pero que a la misma vez es Dios que se hace hombre y se nos presenta como que su propio hijo, pero es el mismo. Es el alfa y el omega, el principio y el fin ¿verdad? de todo, o sea que siempre ha estado y es eterno. Entonces, por lo tanto, el supuesto sacrificio para este personaje es lo mismo que para mí es coger un sueño. Porque yo, como estoy saludable, me siento saludable, todavía estoy en una edad joven, me siento joven todavía, pues cada vez que yo me acuesto con la confianza de que voy a despertar mañana, que entre 8 o 12 horas, entre 7 a 12, depende, pues me voy a levantar. Entonces, eso no es un sacrificio, no hay nada malo ahí en eso, ¿no? Entonces, para este Dios ¿verdad? Que nos presenta el catolicismo, que nos dice que fue un sacrificio, si él sabe que siempre ha vivido, que siempre va a vivir, va supuestamente a vivir, va a ser eterno, pues el supuesto sacrificio de 3 días, pues no es ningún sacrificio, porque fue como acostarse a dormir. Un sueño, pues, de 3 días. Y ya vuelve y revive y se regresa a su área allá en el cielo, según, ¿verdad? la creencia. ¿Qué sacrificio hay ahí? Yo no veo ningún sacrificio, no hay sacrificio ahí. Entonces, también está el concepto que se nos enseña del pecado original, que como que no cuadra, porque si supuestamente se borra con el bautismo, pero el sacrificio de Jesús era también para borrar el pecado original, pero también para el perdón del pecado de todo el mundo. Y si el sacrificio de Jesús era para perdonar los pecados de todo el mundo, pues todos los pecados, todas las cosas malas que hacemos ahora, pues ya están perdonadas, según, ¿verdad?, enseña la Iglesia Católica, que la sangre de Cristo pues nos arropa a todos y ya quedamos perdonados. No importa que viole, no importa que mate, ya él lo sabía que tú ibas a hacer eso y ya estás perdonado. Entonces es algo bizarro, es algo que sin lógica. Hay que tener la mente bien pequeña para creerse una cosa así. Pero entonces ahí está la contradicción, porque supuestamente te perdonó, pero hay un infierno donde por portarte mal te van a mandar para el infierno. Pero no sé, entonces una de las preguntas que uno se hacía y que uno todavía yo me la hago, ¿por qué los creyentes no cuestionan esto, no? Si supuestamente Jesús salvó al mundo, porque así que la gente te dice, los cristianos, mira, acepta a Jesús como tu salvador. Si Jesús te salvó, ¿para qué existe el infierno? ¿Por qué todavía asustan a los niños, asustan a la gente con el infierno, con el purgatorio? Bueno, ya el catolicismo no quiere hablar mucho del purgatorio, pero ahí está, nunca ha habido un anuncio oficial de que eso ya fue removido de los dogmas católicos.
son cosas que no cuadran, son una de disparates y todo eso pues siempre estuvo en mi mente. Pero no, bueno, como no lo atacaba, solo me pasaba por la mente el cuestionamiento, quizás lo hablé con alguien, pero se quedaba ahí, no enfatizaba. Pues por eso duré tantos años creyendo eso sin cuestionarlo firmemente. Fueron, bueno, 40 años. Yo en otros testimonios anteriores conté de que, y esa es mi versión, eso es lo que sucedió. Me declaré ateo gracias a un sueño que tuve. Es decir, estuve toda una noche, mi cerebro, mi subconsciente, era como que yo hablando conmigo mismo, diciéndome, pero es que yo no puedo creer en esto, es que yo no puedo creer en lo otro, yo soy un adulto, yo no puedo creer que las mulas hablan, yo no puedo creer que, bueno, que hombres caminan por encima del agua y todas esas fantasías y cosas que dice la Biblia. Y de madrugada, pues, eran ya como a las 6 de la mañana, le digo a mi esposa, la despierto y le digo que ya no creía en Dios, así, tan simple como eso. Y se lo digo en el momento en que más religioso yo estaba, porque ya para ese tiempo ya yo había dejado el catolicismo y estaba practicando el judaísmo mesiánico, donde tenía voz, era rabino es un maestro. Por las redes sociales tengo mucho material donde enseñaba a la gente, escribía, bueno, pues mi subconsciente mismo me dijo que no creía en las cosas que yo mismo enseñaba, las cosas que yo estudiaba, las cosas que yo leía, y bueno, a partir de ahí nunca más seguí profundizando y investigando, enfrentando mis cuestionamientos y bueno, abrí los ojos. Pero antes de esa madrugada, de esa noche donde tuve esos sueños, pasaron cosas que también me fueron llevando a que mi subconsciente ya explotara y dijera, no, hay que eliminar toda esta basura. Todo esto no es compatible con la realidad. Y me ayudó un hombre, sin él saberlo, un hombre que actualmente pues ya no estoy de acuerdo con él, pero tengo que admitir que él fue el que me ayudó a abrir los ojos. Este hombre es una personalidad allá en España, es una eminencia. La Iglesia Católica lo utiliza mucho y lo invita a dar charlas a iglesias católicas y eventos católicos. Muchos católicos de allá de España lo respetan mucho, aún sabiendo que él se ha declarado como un agnóstico. Él siempre afirma en sus conferencias que él se declara como un católico cultural, no creyente, sino como un católico cultural que creció en el catolicismo, que se relaciona y sigue practicando festividades católicas, pero no es un creyente. Él se ha declarado como un agnóstico. Y agnóstico es aquellas personas que no creen en ninguno de los dioses de las escrituras del mundo, ¿verdad? De las culturas ancestrales, pero que creen en un creador. Un creador que también no pueden demostrar, ni tienen evidencia de que existe ese tal creador. Entonces, yo diría que ese es como el purgatorio entre la muerte y el cielo. Y ser agnóstico es como un purgatorio, en lo que vamos a compararlo como eso. Si usted es católico que me está viendo, pues me va a entender. Entonces, este hombre se llama, y aquí lo vamos a estar viendo, este hombre se llama Antonio Piñero. Piñero o Piñeiro. Antonio Piñero. Él es catedrático de la Universidad Complutense allá en Madrid. Una eminencia en filosofía, en lenguas, mayormente la lengua griega, la lengua griega koiné, que fue la que se utilizó en las escrituras del Nuevo Testamento. Y
Y bueno, entre sus estudios, sus hallazgos, es una persona que a nadie, por lo menos los religiosos, no se atreven a contradecirlo, pues porque no pueden. Él tiene mucha evidencia. Él es una persona que inclusive hasta todavía hoy en día yo creo que hace investigación hasta para la Iglesia Católica. Y inclusive dije de que ahora no me dejo, ya no lo sigo, ya no es una persona que yo piense que es una eminencia. Me ayudó a mí y voy a explicar por qué, pero ahora, hoy en día no pienso que está muy equivocado, y es porque él insiste de que, sin evidencia ninguna, de que el Jesucristo de la fe pues nunca existió, pero sí existió y que es un Jesús histórico. Él insiste en que existió un hombre en Galilea llamado Jesús que fue una personalidad que le dio problemas al Imperio Romano, y que el Imperio Romano se tuvo que deshacer de él. Y bueno, no era nada divino, en nada, simplemente era un líder carismático, como los hay muchos hoy en día. Por ejemplo, Sangradú, ¿verdad? Es un hindú que hay por ahí que es bien carismático, tiene muchos seguidores. Y ya, pero igual él insiste con eso de que existe ese Jesucristo histórico, ese Jesús, porque no es ni Jesucristo, es el de la fe, pero Jesús es el Jesús histórico de este señor Antonio Piñero, y prácticamente es basado en la misma escritura, no tiene evidencia. Entonces, pues en esa parte, pues ya yo he hecho mi investigación ya por mi propia cuenta. ¿Cómo le digo? Igual que este señor es una eminencia en español, en el lenguaje español, hay otras eminencias en el tema, en el lenguaje inglés y alemán. Aunque yo no hablo alemán, pero hay libros de autores que han sido traducidos al español y se consiguen en PDF. Entonces hay mucha literatura sobre el tema del Jesús histórico fuera de España, y contradicen y se contraponen contra estas aseveraciones de este señor Antonio Piñero. Ahora, ¿en qué me ayudó? Pues precisamente en eso. Las conferencias que yo veía, con las primeras que me topé, fueron conferencias donde el mismo Antonio Piñero evidenciaba que el Jesús de la fe no existió, ni ningún hombre que hubiera resucitado, que todo eso era mitología. Y eso como yo siempre tuve dudas de todas esas cosas increíbles que se contaban de un hombre que sanaba así prácticamente con magia, ¿no? Prácticamente como lo que conocemos hoy con magia, que los creyentes lo llaman milagro, pero con magia curaba a las personas, que caminaba por encima del agua, que hacía magia y convertía, qué sé yo, 2 pedazos de pan o de pescado, lo que sea, y los convertían en miles, por decir números. Pues todas esas cosas para mí eran muy extraordinarias, eran sobrenaturales, eran cosas que uno no las puede ver así. Eso no pasa en la vida real. Ya quisiera uno que eso, ¿verdad?, que eso pasara, ¿no? Que hubiera gente con magia y pudieran quitar el hambre del mundo y sanar todas las enfermedades, y que no existieran los hospitales ni las enfermedades. Pero no, eso no es la realidad. Eso es solo la mentalidad de autores que plasman su ignorancia y sus fantasías en papel, y otros igual ignorantes a estos autores pues consumen y creen esas cosas que leen, pero la realidad es otra. Entonces, gracias a este señor Antonio Piñero, que YouTube está bombardeado, usted solo pone Antonio Piñero y va a encontrar muchas conferencias. Él ha hecho conferencias hasta en templos, ¿cómo podríamos decir? No templos Illuminati, sino templos, válgame, se me fue la palabra. Bueno,
templos masones. Ahí ya conseguí la palabra. En templos masones, lo invita mucho a templos masones donde hay personalidades. Casi siempre en estas logias masónicas hay muchos jueces, muchas personalidades importantes de los distintos pueblos. Y bueno, esta gente, lo que son alcaldes, funcionarios públicos, muchos de ellos siempre pertenecen a estas logias masónicas. Y hay videos ahí, conferencias que él ha presentado en esas logias, lo invitan muy frecuente, y temas muy apasionantes, principalmente de esto del Jesús histórico. Como le digo, no ha habido alguien de la Iglesia Católica que se atreva a decirle a Antonio Piñero, no, usted es un mentiroso. No. De hecho, como le digo, Antonio Piñero, él dice que es un católico cultural, pero yo lo ubico como un católico activo, en el sentido que yo creo que le hace el juego a la Iglesia Católica. Inclusive con esto del Jesús histórico, lo que le hace es un favor a la Iglesia Católica, porque la mantiene viva. Porque entonces lo que ha hecho Antonio Piñero es deshacerse de toda la mitología que había en el personaje de Jesús, y tratando de rescatar un poquito las características humanas que se plasman en los distintos textos donde se habla del personaje de Jesús. Y viendo que en otras religiones como la India, como la India y Confucio, hubieron personalidades que no necesitaron de ser divinos ni sobrenaturales, ni usar magia ni milagros para tener seguidores. Pues la iglesia sabe que ya eso de la magia, eso ya la gente de hoy en día pues no va a consumir eso, no va a creer eso. Y eso podría ser la caída de la Iglesia Católica. Pero sin embargo, si nos quedamos con un Jesús humano, ya no es Jesucristo de Pablo, de Tarso, ni nada de esas cosas, o San Pablo, como se le dice en la Iglesia Católica, sino un Jesús humano, pues eso podría cambiar las cosas, podría mantener la iglesia viva, tratar de resaltar los proverbios y dichos del supuesto Jesús, que sabemos que también son plagios de otras personalidades de la época, personalidades que ya se conocían en las mentes de estos autores que hoy llamamos Mateo, Lucas, Juan y Marcos, pero que en realidad pues a mí me chocó mucho esto que les voy a decir ahora. Me chocó mucho saber que los autores de todo el Nuevo Testamento son anónimos. Esos nombres que se le ha dado, que si Juan, que si Pedro, son nombres que la misma iglesia otorgó. Eso me chocó mucho y eso ayudó también mucho a abrir los ojos, a que yo perdiera la confianza, lo que ustedes llaman fe. Si usted es creyente, pues usted le llaman fe, pues eso ya como un hombre adulto me hizo perder la confianza. Y bueno, también tengo que sumar a la causa de haber perdido la confianza en todo esto, es una reflexión, y digo usando la palabra que cuando uno pone restaurar, cuando uno añade ese prefijo de uno quiere decir que uno está como que repitiendo algo, está haciendo algo por segunda vez. Y bueno, yo tuve que ponerme a repensar sobre el descubrimiento de América, algo que lo había aprendido desde la escuela, pero desde una óptica, para el tiempo que yo estudiaba la escuela, el currículo escolar era controlado por la Iglesia Católica. Superintendentes de escuela, el jefe de educación de Puerto Rico, eran personalidades católicas. Y cualquier subida de tono en algún texto para estudiar, que fuera para estudiar los estudiantes, iba a ser desechado. Entonces tenía que ser un texto que fuera armonioso con los intereses, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Entonces
yo, como muchos de ustedes que me están mirando, quizás estudiamos, ¿verdad?, de lo de la conquista y colonia y la invasión, porque no se puede decir descubrimiento, la invasión de América, pero la estudié como un descubrimiento, porque así hasta los otros días se conocía, y todavía en alguna mente se conoce así, el descubrimiento de América. Y lo estudié desde una perspectiva de mi época, que era controlada por la Iglesia Católica. Pero ya hoy en día, donde está el internet, donde hay otras voces que antes pues eran silenciadas, pues hoy hay poco de eso. Hoy las mentes, las ideas, pues son un poquito más difíciles de silenciar. Y gracias a que eso es así, pude tener acceso a otra perspectiva del descubrimiento. Estudié el supuesto descubrimiento desde la perspectiva como fue. Y cuando llego a la conclusión, después de haber estudiado el descubrimiento, tal como me lo enseñaron a mí, me doy cuenta que no hubo ningún descubrimiento, porque las Américas estaban habitadas por culturas que eran muy avanzadas, inclusive quizás más avanzadas que la misma española. También he sabido de que los españoles, para poder hacer sus cosas aquí en las Américas, mintieron a la corona sobre los sacrificios humanos que supuestamente ellos vieron acá. Hoy esos sacrificios se ponen en duda, o muchos de ellos, y bueno, muchos de los españoles decían que vieron sacrificios humanos acá en las Américas, y por eso actuaron como actuaron. Pero sin embargo, cuando tú estudias, ya una vez más le digo, cuando tú estudias esto desde una conciencia fuera de la fe, te das cuenta y dices, pero mira qué hipócrita, porque supuestamente denuncian unos sacrificios humanos en América, pero ellos están haciendo lo mismo. Cuando ellos mataron a todos esos nativos de las islas del Caribe y de las Américas, cuando los esclavizaron, hicieron todo eso en el nombre de Jesús, esos son sacrificios humanos en el nombre de una deidad. Es lo mismo. Entonces, pues no hubo un descubrimiento, lo que hubo fue una invasión, lo que hubo fue una esclavitud. Y cuando sigue investigando y te das cuenta de la esclavitud que hubieron con estos seres humanos africanos, que hoy pues están dispersos por todas las Américas, ¿verdad? Están los afroamericanos, los descendientes de africanos que están por ejemplo, en Puerto Rico. Hay un pueblo donde ellos se han aglomerado, y wow, precisamente ahora también se me ha olvidado el nombre de ese pueblo. Loíza. En Honduras, me cuenta mi esposa también, y que hay unos lugares donde están esos descendientes de africanos. Ellos le llaman garífonas, y cuando veo los videos de las danzas y todo, es lo mismo que hacen en Loíza, en Puerto Rico. Entonces todos esos son descendientes de africanos que fueron esclavizados, que les impusieron esta religión católica. Hoy tú los ves por ahí en las iglesias adorando a sus dioses, pero lamentablemente hay una amnesia colectiva masiva, que no se acuerdan sobre cómo ellos llegaron a creer lo que creen. Entonces, cuando uno va estudiando la historia de la iglesia, no contada desde un católico, que vuelvo y le digo, si usted va a donde un católico, un libro de algún autor que sea líder en el catolicismo, te va a pintar las cosas, te va a obviar muchas cosas, te va a maquillar muchas cosas, y no lo vas a ver y no vas a concluir efectivamente, y no vas a tener una visión objetiva de lo que en realidad sucedió. Pero si tú buscas autores independientes, bien llenos de investigación y bien documentados,
te vas a dar cuenta que la historia de la Iglesia Católica es una historia de imposiciones legales, de decretos, de violencia, y que todo es por la lucha del poder, la lucha del control de las masas, y nada tiene que ver con dioses, ni con divinidades, ni con nada sobrenatural, sino todo es humano, todo es un fraude intelectual que, bueno, no es solo de la Iglesia Católica, eso es más antiguo que la Iglesia Católica. Todas las culturas ancestrales hacían eso, desde Egipto, desde la India, desde los babilonios, desde Sumeria, que supuestamente, pues se dice, según la historia oficial, es la primera civilización, que eso sería otro tema, porque yo y otras personas, otros investigadores, diferimos, pero yo, personalmente yo, José Dávila, yo pienso que por la evidencia que se ha presentado y por tanto arqueológica como histórica, que la India es mucho más antigua que Sumeria, pero bueno, eso es lo que nos dice la historia oficial. Entonces, los fraudes intelectuales por controlar a las masas han dado resultados siempre con esto de los dioses, de meterle miedo a las personas usando la ignorancia, porque antes pues no se creía o no se sabía, mejor dicho, de que los truenos y los relámpagos y la lluvia, las sequías y que todo eso eran cosas naturales, los volcanes. Pero ahora, bueno, en aquel entonces pues se utilizó la ignorancia de las multitudes, y se les decía que la erupción de un volcán era la ira de un dios, los terremotos, etcétera, etcétera. Y la gente pues no tenían con qué contrastar esa información. Desde pequeños los bombardeaban con eso, con esa información no verificada. Y bueno, pues así crecían con ese miedo. Igual con el catolicismo pues pasó lo mismo. Se aprovecharon de la ignorancia de las personas, y se utilizó el poder pues para imponer esas creencias, y creencias que, para poder sostenerse y para que no se evaporen, tienen que ser trasladadas de generación en generación, de padres a hijos. Y las creencias como esta católica, para que subsista, como les acabo de decir, dependen de que sean trasladadas de padres a hijos, porque si no mueren, si no ahí quedan en una generación y entonces básicamente pues tú, pues ser católico igual protestante, pero ser católico es nacer, tus padres que ya pues ya son católicos, asumimos que son católicos, pues tus padres pues van a seguir esa tradición, y de bebito, cuando tú no puedes cuestionar nada, no sabes nada, no tienes conciencia, nada, eligen esa religión para ti, ya te hacen lo que se conoce como el bautismo. Desde pequeños los empiezan a llevar a la misa, es lo que los niños van a estar viendo, se van relacionando con todo, y lo hacen como una manera, lo hacen como parte de su vida, una rutina. Luego lo llevan a lo que se conoce como el catecismo, y le empiezan a enseñar todas esas tonterías que se enseñan en el catecismo, y los niños no tienen otra información que contrastar. A los niños son tan fáciles que ya se ha comprobado con el asunto de Santa Claus, del ratoncito Miguel, cuando a un niño se le cae un diente y uno le dice que lo guarde debajo de la cama, y después le deja un billetito y le dice que fue que el ratoncito Miguel le cogió el diente y le dejó un billete. Los niños creen todo eso y lo de Santa Claus, hasta que empieza a cuestionar lo de Santa Claus. Los niños le hablan de fantasmas, de monstruos, del viejito que se joba a los niños a veces uno le dice a los niños, mira, pórtate bien, que si no se lo voy a decir al señor que viene con la bolsa y se lleva a los niños, y ellos pues se asustan y se creen todas esas cosas. Pues por eso el catecismo hay que implantarlo desde pequeño. Y funciona, ha funcionado por generaciones, funcionó conmigo hasta 40 años, y bueno, yo abrí los ojos porque yo he estado
Bueno, tengo que confesar que ya no leo tanto. Ya honestamente no leo tanto. Ya no leo libros. Ya prácticamente lo que leo son cosas en Facebook y cosas así. Pero hubo un tiempo que sí, leía libros enteros. La Biblia la estudié entera, completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis, completa. Y no una vez, sino varias veces. Libros apócrifos, el libro de Enoch, la de los jubileos, el Talmud, la Mishnah, el Catecismo Católico lo he revisado también, lo he leído. He leído los escritos de Martín Lutero, por ejemplo, el libro de las mentiras de los judíos, el libro también de las herejías, que ahora, si no me equivoco, creo que era de Orígenes o de supuestamente San Jerónimo, bueno, no me acuerdo, pero uno de ellos, o quizás ninguno de los dos, pero es uno de ellos. He leído los apócrifos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro apócrifo, el de Judas. En fin, es una batería de cosas que he leído. Libros de Antonio Piñero, un libro también que me ha ayudado mucho, aunque no creo en cosas de ovnis y cosas, pero es la carroza de los dioses de... Ahora se me olvidó el nombre de ese autor, pero es un autor, creo que no sé si es alemán, creo que no, se llama La carroza de los dioses en inglés, The Chariots of Gods, muy buena, donde el autor pues habla de que los dioses pues en realidad eran alienígenas. Bueno, en fin, uno lee de todo un poco y va extrayendo lo que uno necesita para abrir los ojos, y lo demás lo desecha. Y bueno, ese ha sido mi testimonio de cómo uno le va diciendo adiós al catolicismo. Al principio, cuando me convencí de que Jesús en realidad no había existido, ya eso sucedió yo estando practicando el judaísmo mesiánico. Y practicando el judaísmo mesiánico, pues que eso fue otro experimento, otro disparate. No sé quién fue el que inventó eso del judaísmo mesiánico, pero bueno, yo lo estuve practicando y enseñando por 5 años. Entonces le llamamos Yeshua o Yahoshua en vez de Jesús. Y bueno, estudiamos el Nuevo Testamento, un concepto judío, y ahora hoy en día me di cuenta que no hay compatibilidad, porque en realidad no era un concepto judío, sino un concepto griego. Primero, que los evangelios fueron escritos en griego koiné, y fueron escritos para un lector griego, para los colosenses, para los efesios, los tesalonicenses, los gálatas, los colosenses, los romanos. En fin, no fueron escritos para judíos. Y bueno, eso del experimento del judaísmo mesiánico pues fracasó en mi mente. Pero casi antes de yo volverme ateo, unos meses antes ya yo había declarado que Jesús no había existido, por lo que le conté, que este señor Antonio Piñero me abrió los ojos, y después otros autores más, y estuve practicando como un tipo de judaísmo ortodoxo, sin creer en Jesús ni nada. Bueno, pero dentro de los mismos estudios empecé a cuestionar también el Tanaj, que es lo que se conoce como el Viejo Testamento para los creyentes, y empecé a cuestionarlo todo, y ahí fue que sucedió lo del sueño que les dije. Y bueno, ya después de ahí nunca más mi mente fue creyente, sino que desprecié todo. Y bueno, pues ya llevo pues un par de años
contando mi testimonio y compartiendo todo lo que sé sobre las religiones y tratando de que otras personas pues abran los ojos. Aunque el fanatismo y la cultura y la herencia familiar puede ser tan potente que quizás yo estoy convencido de que muchas personas no van a poder abrir los ojos. El velo va a tener candado, va a ser imposible de que puedan abrir los ojos. Lamentablemente lo admito. Hay personas, inclusive yo miro mi familia y mi familia, pues esto del catolicismo ha sido heredado de generación en generación y ellos no tienen oportunidad de cuestionar, de contrastar su creencia, de analizar estas cosas que yo estoy diciendo aquí, de leer libros. No conozco así familiares míos que les guste leer libros y bueno, como único quizás podríamos tratar de abrirle los ojos a algún familiar sería en un debate, pero probablemente el fanatismo sea de tal magnitud que el debate resulte en una enemistad o que resulte como ofensivo pues para ellos. Entonces, como se trata de mi familia, yo no quiero eso. Así que bueno, este video pues son para las personas que tropiecen con él, que sean pues católicos, que mayormente dirigidos hacia el catolicismo, aunque bueno, sabemos que el protestantismo salió del catolicismo, pero igual al protestantismo salir del catolicismo pues queda incluido, porque todo este video los abarca a ellos también, la información que estoy diciéndoles aquí. No existió Jesús, de eso estamos convencidos. No existió Dios. Y cuando hablamos de Dios, pues hablamos del Dios el que nos impusieron acá en las Américas, porque son muchos dioses los que la humanidad ha creído. Así que, una vez más, lo digo ahora en un contexto mejor. No existen los dioses, no existen las diosas, María, la Virgen María, nada de eso existió. Todo eso fueron cosas impuestas en concilios para controlar las masas y bueno, si el catolicismo se reinventa con un Jesús histórico, como entiendo que son los intentos de la iglesia, utilizando personalidades como Antonio Piñero y otros, yo podría aceptar eso. Aceptar un catolicismo sin el Jesús divino, sin el Jesús mitológico y con solo un personaje como lo fue Confucio, Platón, qué sé yo, basado en las enseñanzas positivas, que no todo lo que hay de Jesús es positivo. De eso podemos hablar también, de muchas cosas bizarras y muchas anomalías que hay en el Nuevo Testamento. Pero si se pudiera reconstruir todo eso y hacer un catolicismo con un Jesús y con el Jesús histórico de Antonio Piñero, porque yo soy de los que digo que ni siquiera el Jesús histórico de Antonio Piñero existió, ni hubo Jesús. Personalmente yo, José Dávila, al igual que otros autores como el americano, el doctor Richard Carrier y otros, entendemos y estamos convencidos por toda la evidencia y toda la lógica y todo lo que se sabe, ¿verdad?, del personaje, que en realidad Jesús fue un personaje mitológico. No existió pero podría aceptar que la Iglesia Católica se reinvente con un Jesús como el que propone Antonio Piñero, un Jesús supuestamente histórico, un Jesús humano, donde no tiene poder, no tiene nada, sino que fue una persona carismática y que con sus enseñanzas supuestamente pues cambió la vida de los hombres, que sabemos que no ha cambiado la vida de nadie porque la gente sigue siendo como ella. Pero si es cuestión de que la religión católica pues se reinvente, pues yo podría aceptar eso, si no hay otra alternativa, porque para mí la alternativa mejor es que desaparezcan las religiones y que las personas dejen de mirar hacia atrás y miren hacia el frente, hacia el horizonte que tenemos de frente, que es la ciencia, la acumulación de conocimiento y el manejo de ese conocimiento. Lo dejo hasta aquí. Saludos y hasta la próxima. No se olviden de suscribirse a mi canal, no se olviden de compartir este video si les gustó.
Y bueno, me tardé un poquito más de lo que ha sido mi meta. Mi meta siempre ha sido hacer videos entre 15 a 20 minutos máximo, pero este tema lo ameritaba. Estamos hablando de un testimonio y de un tema muy delicado y no lo puedo hacer en 10 minutos. Así que disculpen por eso. Si no tienen el tiempo para verlo de corrido, lo pueden poner en pausa, lo pueden guardar en un playlist y terminarlo de escuchar en otro momento. Pero este es el testimonio mío, que representa el testimonio también de muchos católicos que han abandonado sus creencias. Ahora sí, lo dejo hasta aquí. Hasta la próxima y buen fin de semana.